Molt bona tarda. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova cita del Cornellà Creació Fòrum. Avui seguim desgranant els aspectes vinculats amb la temàtica d'aquesta edició, que com ja saben és la intel·ligència artificial, i ho fem amb un face-to-face de dos grans professionals com són la Liliana Costa i l'Agustí Sala, que debatran sobre l'ètica en la inteligencia artificial. Nuestros ponentes de hoy tienen una dilatada carrera profesional en sus respectivos ámbitos profesionales, que, por cierto, son profesiones que tienen también cosas en común a nivel de la manera de comprender y de comunicar pues, todo lo que nos rodea, pero que seguro que lo tendrán desde un punto de vista muy distinto. Agustí Sala, pues como periodista especializado en economía, y en el caso de Liliana Costa como filósofa y humanista digital. Liliana Costa es investigadora en ética para inteligencia artificial y Agustí Sala es el jefe de economía del Periódico de Cataluña. Los dos serán presentados por Visila Bococo, quien nos acompañó en la edición de la 8ª edición en el año 2017 y quien también volvió a acompañarnos en nuestra gala del 10º aniversario. Así que, ¿quién no conoce a Visila Bococo, verdad? Considerada una de las 10 mujeres españolas más influyentes en los negocios estadounidenses, fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, en Nueva York, ciudad en la que, por cierto, sigue trabajando y residiendo. Es una empresaria galardonada por las Naciones Unidas, speaker internacional en motivación, liderazgo global, diversidad e inclusión y corresponsal de televisión española con raíces de Guinea Ecuatorial. Es fundadora y directora ejecutiva de BBS International, una consultora comprometida con los valores humanistas y las prácticas empresariales, así también como de Visila Wines and Cavas, por lo que nos es fácil deducir pues, que es también una apasionada del buen vino y del buen cava. También destaca su faceta solidaria. Fundó en 2009 la organización sin ánimo de lucro Visila Bococo African Literacy Project, que ha abierto numerosas bibliotecas en todo el continente africano. Y es que si una palabra pudiera resumir todo lo que representa Visila, esa palabra sería inspiración. Por su historia personal, la de una mujer que ha aprendido a crecer ante la adversidad y también su capacidad para emprender. Su sabiduría, su amor por los libros y su espíritu filantrópico son todo un ejemplo para quienes la conocen. Os invito a todos a leer su libro, Todos tenemos una historia que contar, para que profundicéis un poquito más en su historia personal. Es una mujer reconocidísima a nivel internacional y siempre nos ha mostrado mucho apoyo en este proyecto, en esta plataforma, por lo que nosotros evidentemente le tenemos mucho cariño. Así que Visila Bococo será, por todo esto, pues la presentadora de nuestros ponentes de hoy, que como siempre la presentación será después de comer. Así que como siempre les digo, pues disfruten de la buena compañía y hoy también en honor a Visila, pues también disfruten del buen vino. Muchas gracias. Bona tarda. Espero que hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo de esta magnífica comida. Yo la verdad es que aquí ya me siento en familia, porque es la tercera vez que vengo y así se me trata siempre que vengo a Cornellà. Así que lo primero que quiero hacer es agradeceros que me sigáis invitando y lo bien que me hacéis sentir. Además, hoy tengo el privilegio de presentar a dos personas magníficas y yo creo que vais a disfrutar de la conversación que tienen preparada para nosotros este face-to-face. Ayer, después de 15 horas de viaje para llegar aquí, que venía de Guinea Ecuatorial, que venía cansadísima, tuvimos una cena informal y tuve la oportunidad de conocerles personalmente y ver un pelín lo que nos van a contar y la conversación la verdad es que me despertó de inmediato porque la vi muy interesante. Tenemos hoy el placer de escuchar a Liliana Costa, que se define como una persona que fue filósofa desde que nació. Me encantó esto. Y nos comentaba que bueno, había tenido una conversación con un psiquiatra que le había dicho que los niños pequeñitos, desde los 6 meses, dependiendo de la curiosidad, ya se puede determinar esta cualidad que es tan importante. Y ella, desde muy pequeñita, le preguntó a su madre cómo era y había sido una persona extremadamente curiosa. Se hacía las preguntas adecuadas
para encontrar las respuestas. Esto le llevó al mundo de las ideas, lo que hoy llamamos salir de la caja. Y eso es lo que ha ido aplicando en su vida a través de las empresas y ha mezclado la filosofía con la digitalización y la tecnología, que me parece la pera. Así que, bueno, esto en el año 2020 es cuando ella empezó a trabajar y a través de su consultoría lo que hace es aconsejar cómo las empresas pueden hacer estos procesos y saltar al mundo tecnológico y la inteligencia artificial, entendiéndola desde un punto de vista más responsable, inclusivo y desde la conciencia. Y tenemos también a Agustín Sala, a quien conocí hace unos años cuando vine la primera vez a Cornellá, y que es pues, un periodista pues, de sangre, de pura raza, que bueno, ha estado experimentando en diferentes sectores. Empezó en los años 80, empezó también en la radio, ha hecho un poco de todo y a partir de, creo que mitades del año 80 empezó en Televisión Española y le tocó la sección de Economía y desde entonces pues, es una persona con una gran reputación y podemos decir de él pues, que tiene ese rigor para que la información sea siempre contrastada. Es jefe de Economía del Periódico de Cataluña desde el año 2017 y voy a contar como particularidad pues, que es un apasionado de la música, toca la guitarra y le gusta pues, desde la música clásica pues, hasta Van Morrison, The Cure, Rolling Stones y los Beatles. Y además tiene mucho sentido del humor porque lo pude comprobar ayer. Así que sin más os invito por favor a que vengáis al escenario cuando queráis. Bueno, gracias a todos por la invitación. Buena tarde. Vamos a comenzar con un pequeño abrebocas de lo que podría ser, pongámonos 30 años más adelante, ¿vale? Vamos a pensar que ya tenemos más robots en nuestras vidas y esto va a ser una escena de la vida común de lo que puede ser nuestra vida con la inteligencia artificial. Hola Piper, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy? He pedido 30 docenas de bricks de leche, he cancelado la cita con tu amiga María y te he pedido un taxi para las 5 de la tarde. Pero, Piper, no entiendo por qué has hecho todo eso. Porque me has programado para ser tu asistente. Ya lo sé, Piper, lo que quiero que me expliques es por qué has pedido 30 docenas de leche, porque has cancelado la cita con mi amiga y porque me has pedido un taxi a las 5 de la tarde si yo no tengo nada a las 5 de la tarde. Te pedí toda esa leche porque escribiste en un comentario de Instagram que te gustaba mucho la leche, así que me pareció que 30 docenas podrían ser mucha leche. Cancelé tu cita con María, porque en un WhatsApp del día 5 de marzo a las 5:46 de la tarde le escribiste a tu amiga Ana que María era muy mala amiga. Por ello creí conveniente que no te vieras con María porque es mala persona y mi deber es protegerte. Además, como lo escribiste en mayúsculas y con signos de exclamación, eso denota gramaticalmente que estabas exasperada o gritando. Y por esa razón te reservé un curso para el control de la agresividad a las 5:30 de la tarde. El taxi te recoge a las 17 en punto porque tardará 20 minutos en dejarte en el sitio. Y tardarás otros 7 minutos en entrar al edificio, subir al ascensor y que te abran la puerta. Lo que te da 3 minutos de avance. Piper, ¿estás leyendo mis WhatsApps? ¿Te estás leyendo los comentarios que yo hago en Instagram? ¿Sabes que estás violando mi privacidad? Está muy mal lo que estás haciendo. Eso no es nada ético, Piper. No, Liliana, no lo sé. Yo soy solo un robot y sigo órdenes programadas por mis creadores, y no he sido hecho para valorar si mi programación es buena o mala, o como tú dices, ética. Además, tú consentiste que podía hacerte recomendaciones basadas en tus gustos. ¿What? Error 722. Ya no puedo moverme. Algunos de mis motores están demasiado calientes en mi pierna. Déjame descansar un rato. Bueno, mientras se nos enfría Piper, que debe estar caliente de todo, esta conversación terminaba diciéndole que yo no le había dado consentimiento, a lo cual Piper me responde,
sí, me diste consentimiento la última vez que aceptaste los términos de mi última actualización. Y esta conversación que a nosotros hoy nos puede parecer graciosa, como lo vimos acá, puede ser lo que nosotros vivamos en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que hace Piper es lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy. Nosotros hoy estamos produciendo una cantidad ingente de datos, tanto que estos datos nos están ayudando a que nosotros podamos aprender cosas de nosotros mismos que de otra forma hubiera sido imposible que lo supiéramos. Por ejemplo, en los últimos 100 años de medicina, gracias al desarrollo de la tecnología, hemos aprendido el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos. Y hoy, gracias a los datos que estamos produciendo y a la ciencia cognitiva, estamos mapeando nuestro cerebro. Todas estas tecnologías nuevas nos están ayudando mucho, nos facilitan la vida, pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que todo esto va muy rápido. ¿No tenéis la sensación de que vamos muy rápido con la tecnología? Que ChatGPT salió hace 2 años, esta semana ya tenemos una actualización y que no vamos llegando. Pues claro, no os preocupéis, no es un problema de cada uno de vosotros, es un problema de todos. Va muy rápido y nuestra mente no es capaz de entenderlo. Tan solo pensémoslo de esta manera, va tan rápido que hace 30 años, la edad que tengo yo, hace 30 años no existía el piloto automático en los aviones. Hace 30 años no teníamos redes, hace 30 años no habían buscadores, hace 30 años nosotros, no vosotros que estáis muy jóvenes y me caéis mal, nosotros por acá, íbamos a la Costa Brava sin GPS. Hoy, nuestros hijos adolescentes serían capaces de mover 5 minutos a pie sin un GPS. Y claro, esto nos afecta, esto nos preocupa, porque la tecnología va muy rápido. Y el gran problema que nosotros tenemos con la inteligencia artificial, o lo que nosotros estamos viendo acá, se trata de toma de decisiones. Todo lo que nosotros tenemos que entender y de los grandes problemas y los riesgos éticos pasan por la toma de decisiones. Y resulta que nosotros, por favor la presentación, resulta que nosotros, a ver, ya, y resulta que como todos estos sistemas nos encantan, nos fascinan, pero nos resultan un poco extraños. Y Jack Clark nos lo dijo en la tercera ley, que nos decía que todo aquello que nos pareciera toda tecnología avanzada, que nosotros no entendiéramos, pasaba por ser como la magia. Y eso es lo que nosotros pensamos, por ejemplo. Pensémoslo con ChatGPT. ¿Os acordáis de la primera vez que estuvisteis con ChatGPT haciéndole una pregunta? ¿Qué sentisteis? ¿Os sentisteis contentos? ¿Os sentisteis felices? ¿Os encantó? ¿Sentisteis yuyu? Me imagino que todos habéis sentido eso. Pero yo os pregunto una cosa. ¿Por qué no sentíamos lo mismo cuando íbamos a una enciclopedia y hacíamos exactamente lo mismo? Buscar una respuesta. ¿Por qué no nos pasó? Porque nos fascina la tecnología. Nos fascina tanto que la hemos convertido en una criatura, en una gran criatura sobrenatural que nos responde todo. Pero la inteligencia artificial no es una criatura, de hecho no es una. Son muchísimos y muchísimos sistemas que actúan de manera diferente. Por eso no hay un consenso sobre la definición de la inteligencia artificial. No hay una inteligencia artificial. Y cada una de las tecnologías de la inteligencia artificial pueden actuar de manera independiente o conjunta. ChatGPT tiene 10 tecnologías actuando con ellas. Ahora, os invito, de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy con la tecnología, desde el punto de vista ético, son todos estos que tenemos a la izquierda y a la derecha. En el diálogo que yo acabo de tener acá con Piper, ¿cuáles creéis de esos problemas que Piper ha alterado, que Piper se ha saltado, que nosotros hemos cometido ese riesgo ético con la charla que tuve con Piper? ¿Cuál de todos esos creéis que se saltó? Por favor, no seáis tímidos, decirlo, gritarlo, no importa. A ver, por favor, desmelenaros, que es el viernes. Bueno, todos, todos. Violación a la autonomía. En el momento que a mí alguien tome una decisión sin mi consentimiento, está violando mi autonomía, sesgos, porque él piensa que estoy alterada, necesito un curso de agresividad. ¿Cada vez que estamos alterados tenemos que estar agresivos? No. Atentado al libre albedrío. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos estamos tomando decisiones, pero si constantemente algo como esto, que está personalizado y está hecho, definido con nuestros propios datos, nos está recomendando, pues vamos a empezar a tener problemas con el libre albedrío. La invasión a la privacidad. Todos estos aparatos, y esto ya está pasando hoy, todos los algoritmos de las redes sociales, en el momento que nos conectemos, así no interactuemos, están sacando datos de nosotros. Las redes sociales pueden saber
incluso cosas tan delicadas como si somos hijos de padres divorciados. ¿Tiene algún sentido? Pero las redes sociales lo saben. Ahora, el aislamiento y la desintegración. El mundo en que vivimos, cada vez las personas al tener una experiencia personalizada por estos aparatos van a preferir tener interacciones en digital que están acomodadas a sus gustos y no hacer el peer-to-peer con las personas y los resultados no transparentes, porque yo en un momento, que este bicho se durmió, yo le decía, oye, pero ¿de dónde sacaste esa información? Y él me dice, tú lo autorizaste, pero no sabe explicarme cómo. Y muchos de los problemas con la inteligencia artificial es que no tenemos transparencia con la inteligencia artificial. Ahora, para terminar todo esto, yo solo quisiera deciros dos cosas. En la toma de la inteligencia artificial está tomando decisiones todo el día, al igual que lo hacemos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando uno de vosotros que estáis en vuestras empresas, en vuestras casas o en donde sea, tomáis una decisión que afecta a una o le haga daño a muchas personas? Nosotros tenemos 3 ámbitos como humanos para cuando hacemos cosas que no están bien, digamos, tener como un castigo. Y el primer castigo es el propio nuestro, la conciencia. La conciencia que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo hiciste y luego te dice, por gilipollas. ¿No? El segundo es evidentemente el social. Si yo hago algo malo, evidentemente la sociedad va a empezarme a castigar y va a empezarme a decir. Y hoy en redes sociales hay un fenómeno que se llama la cultura de la cancelación y que es cuando alguien ha dicho algo sobre otra persona que no le gustó a determinado colectivo, lo atacan y pueden acabar con la reputación de una persona. Y la tercera, y es que si fuiste muy tonto y hiciste algo muy, muy tonto, pues tenemos las leyes que nos castigan, tenemos un juez que viene y nos increpa. Pero ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial toma una decisión que perjudica a un grupo de personas? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Qué creéis vosotros? ¿Es culpable la inteligencia artificial? ¿Es culpable el que la programó? ¿Es culpable la persona, el jefe que contrató esto? ¿O es culpable el responsable de que creó la tecnología? ¿Sabéis cómo podemos solucionar este dilema ético? Pues nos vamos a buscar al gran influencer ético, Kant. Nosotros hoy no necesitamos más ética en la inteligencia artificial, necesitamos aprender bien la ética que nos han enseñado a lo largo de la historia. Kant, hace 300 años, 300, por favor, grabaros la mente, 300, nos dijo una cosa, nos dijo, los seres humanos tenemos agencia moral. ¿Y qué es la agencia moral? Es aquella que nos permite saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es correcto y lo que es. Pero sobre todo, la agencia moral es la capacidad que tenemos los humanos para asumir las consecuencias de lo que hacemos. Y eso no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede tener una agencia moral. Hoy todo el discurso transhumanista dice, los robots necesitan agencia moral. No, y os voy a decir por qué. Porque nosotros, la gran decisión de este momento que tenemos como humanos y como especie es comenzar a pensar cuáles son las decisiones que le queremos endilgar a la inteligencia artificial y cuáles son las decisiones que debemos tomar nosotros. Y para eso tenemos que saber qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial y qué significa la inteligencia artificial, porque no sabemos qué es. Ahora, ¿para qué es buena la inteligencia artificial? Para cálculos, para estadísticas, para grandes manejos de datos. Entonces dejémosle a la inteligencia artificial manejar, por ejemplo, el aeropuerto, los vuelos, porque para eso es muy buena. Dejémosle que manejen los trenes cuando no se roban el cable, ¿no? Pero dejémosla para esas cosas sirve perfectamente la inteligencia artificial. Pero nosotros como humanos tenemos que seguir siendo capaces de tomar decisiones. No podemos perder nuestro libre albedrío. Y eso significa en decisiones tan importantes que cuando yo vaya a votar, no llegue una compañía como Cambridge Analytica, que en el 2014 fue capaz de interferir en la decisión de voto de 100.000 personas en las elecciones de Clinton y Trump. Eso ya sucedió. No podemos seguir pensando que una inteligencia artificial sea la última que dé la aprobación para que una persona la contraten, porque si esa inteligencia fue programada para no contratar a mujeres en época reproductiva, no la va a contratar. ¿Por qué? Porque ella no tiene por qué saber si está mal o está bien. Así que, mis queridos, para cerrar, mi mensaje de hoy es: tenemos que dejarle decisiones a la inteligencia artificial sobre cosas que no podemos hacer, pero nuestro futuro
el de todos nosotros, está basado en esas decisiones que podamos seguir tomando nosotros de manera libre. Y solo para cerrar acá, yo os digo una cosa, ¿el futuro será ético o no lo será? Muy bien. Yo, la verdad, estando al lado de una filósofa, lo único que se me ocurre, y sobre todo sobre esta materia, es que solo sé que no sé nada. Y de lo que has comentado me ha llamado mucho la atención porque tendemos a culpar a la máquina. Sí. Es decir, pero el único agente autónomo en realidad que existe es el ser humano, que es el que tiene capacidad de razonar y de elegir y tomar decisiones. Los animales actúan por instinto y las máquinas son automáticas, pero con lo que le introducimos nosotros. Por lo tanto, el tema de la ética, muy bien traído en este caso, no es un problema de la máquina, sino nuestro. Sí, sí. Entonces, hemos de transmitir a las máquinas esa ética. ¿Y eso cómo lo hacemos también? Porque eso... Mira, Te digamos, pregunto sí, porque sí, la sí. experta eres tú. Yo soy, Ya. yo soy un mero obrero de la información. Yo creo que una de las pocas decisiones que todavía como humanos, y ya lo hablo casi como especie, que estamos en capacidad de tomar, es pensar cuáles son esos valores humanos que a nosotros nos interesan hoy. O sea, realmente, ¿qué es lo que nos hace humanos a nosotros en la era de la inteligencia artificial? Y no lo sabemos. Pero creo que tenemos unos mínimos que como especie compartimos. No sé, el respeto, el cariño, la comprensión, la empatía. Esa clase de sentimientos que nos hacen tan humanos son los con los cuales nosotros tenemos que alinear a la inteligencia artificial. Entonces, es un error decir, por ejemplo, cada vez que dicen, no, es que la inteligencia artificial tiene sesgos. No, somos nosotros los que tenemos sesgos. Y la inteligencia artificial es un reflejo de lo que hemos hecho durante años como especie. O sea, está haciendo ese espejo, ese black mirror, como dicen los americanos, donde nos estamos viendo y estamos diciendo, claro, es que hemos sesgado a lo largo de los años. Y ese problema antes no lo veíamos, de esta forma, porque no lo teníamos sistematizado. Pero ahora los sesgos están sistematizados y nos están diciendo, resulta que habéis sido poco éticos en el mundo, resulta que en pleno 2024 hay más esclavos que en la época colonial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que hay más peligro de discriminación por raza, por sexo, por género, por nacionalidad, por lo que sea, precisamente porque se introducen estos datos que lo que hacen es trasladar, bueno, se habla de la dictadura de los datos, creo, Sí, ¿no? sí. Es decir, que son los que mandan y los que se introducen en la máquina, no soy técnico, entonces se introducen en la máquina o en su cerebro y ella lo que hace es lo que hacemos nosotros. Si no le introducimos unas... O sea, en realidad nosotros a través de las máquinas lo que podemos es mejorar, me imagino, la situación. Por ejemplo, hablabas antes de una mujer de determinada edad o determinada capacidad reproductiva, lo que sea, ya no le dan un trabajo si automatizas demasiado el proceso y no introduces algún tipo de variantes que hagan que cambie la capacidad de decisión. Ya, O un médico que hablábamos claro. anoche. Sí, sí. Se está hablando mucho de diagnósticos automatizados. Si cumples esto, tienes esto. Tiene que haber un médico detrás también Claro. que lo corrobore, porque si no estás dejando en manos de una máquina a la que tú le has introducido, pero que es excesivamente automatizada, una decisión que requiere algún tipo de matiz, ¿no? Claro, y es que la máquina, lo que nosotros tenemos que entender, y es que no existe, por más de que nos digan que sí, no existe tecnología neutra. O sea, esta copa, ¿para qué fue creada? Pues para que nosotros tomemos vino, ¿no? Tiene la mejor de las intenciones, sí, pero sirve para que yo te la ponga en la cabeza y te lo rompa. Pero yo estoy segura que el que creó esto no pensó en eso. ¿Puede ser neutro entonces una copa? No puede, no hay nada neutro mientras nosotros estemos detrás, mientras nosotros tengamos una intención. Lo que hace que la tecnología sea neutro o no es eso, es que los seres humanos tenemos intencionalidad y nosotros somos los que le damos la intención a la copa. El problema es que hoy en la inteligencia artificial están pasando cosas que ni siquiera están sucediendo cosas que ni siquiera, para las que ni siquiera fueron programadas. De hecho, esa es la gran ventaja de la inteligencia artificial, que saca patrones para los que ni siquiera fue programados. Un caso típico de la inteligencia artificial y es resulta que en los años cuando Amazon comienza ya a trabajar en serio, imaginar que Amazon recibía cada fin de semana 100.000 currículums.
O sea, ¿os imagináis? ¿Alguien acá es de recursos humanos? Levantar la mano si hay alguien de recursos humanos. Allá. Bueno, ¿tú te imaginas recibir 100.000 currículums semanales? No. Bueno, pues los de Amazon tampoco. Y entonces decidieron crear un algoritmo, que bien, que fuera transparente, que tuviera los datos, que se pudieran manejar. Bueno, pues resulta que un año después de que empezara a funcionar el algoritmo, The Guardian saca un escándalo. El algoritmo de Amazon no contrata mujeres en cargos tecnológicos. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, resulta que Amazon alimentó, todos los algoritmos se alimentan de datos. Entonces, ellos cogieron los currículums que habían recibido durante los años 2000. ¿Qué pasa en los años 2000? Que las mujeres no estábamos en cargos directivos de tecnología. Entonces, ese patrón lo adquirió el algoritmo y cada vez que exigían un cargo directivo para una mujer en puestos tecnológicos, el algoritmo no recomendaba a las mujeres. ¿El algoritmo tiene que saber que eso está mal? Pues no. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a detectar eso. El algoritmo no está para decidir qué está bien o qué está mal. Entonces, por eso es tan importante que en alguno de los procesos que nosotros tenemos hoy dentro de los sistemas de la inteligencia artificial, en alguna parte haya una presencia humana. Y la regulación que tiene, bueno, que de hecho la Unión Europea es la única zona, no sé si hay algún país individualmente que ha regulado el tema de la inteligencia artificial, pero no sé si puede contribuir a todo esto. De hecho, al final es un poco lo que pasa siempre, es decir, también hay un lado oscuro, siempre habrá alguien que utilice la inteligencia artificial para hacer cosas feas. Es decir, estamos hartos ya de ver supuestas declaraciones, bueno, es que es perfecto, o sea, sale determinada persona haciendo determinadas declaraciones, los labios bien coordinados perfectamente, etcétera, y bueno, aunque regulemos, esto no sé si lo vamos a poder evitar. No sé si una regulación es la solución o la regulación siempre va demasiado muy por detrás del avance que tiene la tecnología. Mira, como ley no existe en ningún otro país, pero sí en este momento existen alrededor de casi 200, digamos, principios éticos que se han sacado. Y hay, digamos, grupos muy grandes como el de Asilomar, que os invito a que sigáis la página, que es muy interesante, que estudian todos los, digamos, la tecnología hacia el futuro. Todos han hecho declaración de intenciones éticas y cada uno, bueno, ha hecho, pero digamos que siempre se baja como siempre en los mismos 5 principios, que es justicia, transparencia, responsabilidad, no maleficencia, etcétera. Beneficencia y no maleficencia, bueno, etcétera. Entonces, hay todo, digamos, una serie de cumplidos éticos, pero hasta ahora, digamos, los que hayan sacado una ley como tal, lo ha sacado la Unión Europea. Estados Unidos también, digamos, que vino y va a sacar un poco digamos, se va a copiar un poco, pero tenemos que entender que, digamos, en la Unión Europea nosotros estamos, la declaración va centrada a que no se violen los derechos humanos, porque esos son los valores que se comparten como europeos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, y esto es para que lo entendamos, acá nosotros, en teoría, somos dueños de nuestros datos. En Estados Unidos, los datos son de las empresas. Bueno, sí, en teoría. Los datos son de las empresas. Entonces, evidentemente, allá lo que digamos que van a hacer es que las empresas cada vez puedan tener más datos o que tengan una legislación especial, pero digamos que Estados Unidos siempre va a apoyar a la empresa, ¿no? Y yo creo que de ahí para abajo, pues el mundo seguirá un poco sacando la copia de la copia de la copia de la copia. Eso un poco para saber en dónde estamos. 2. La ley se presenta en el año 2010 y la primera intención se presenta en el año 2019 y cuando empiezan a legislar llega el año 2020. No sé si alguno sabe qué pasó el 2020. ¿Alguien tiene conocimiento de lo que pasó el 2020? Bueno, hubo una pandemia terrible. Bueno, entonces pasa y llegamos a la pandemia. No, es que tú. Y entonces pasa la pandemia y la ley se queda estancada. Pero ¿qué pasa? A ver. Os voy a dar un premio al que responda a esta pregunta, pero además un súper premio. 30 de noviembre del 2022. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Muy bien, por favor, un aplauso. O sea, todos deberíamos tener tatuados esa fecha, por favor. Bueno, ese día sale el ChatGPT, pero ya con el bot. ChatGPT viene del 2018.
Pero ese día es cuando ya la lanzan con No el... estaba preparado esto, ¿eh? Y entonces ese día sale el ChatGPT y claro, la ley se queda volando porque ya lo que estaba planteando la ley ya no existía. O sea, ya ChatGPT nos tiró a la basura media ley y por eso tardó tanto tiempo nuevamente en cambiar. Si yo tengo que decir algo bueno de la ley, es que primero la ley busca que se respeten todos los derechos ciudadanos de las personas, o sea, que nosotros ante la inteligencia artificial tengamos una protección jurídica, tengamos que se tenga justicia, que se tenga transparencia, y me parece lo más loable del mundo, porque esos son los valores que como europeos se comparten. Dos, la ley ha hecho algo que es increíble y que os invito a que lo investiguéis porque ellos han definido 4 tipos de clasificación en la inteligencia artificial. La de bajo riesgo, la de riesgo intermedio, la de riesgo alto y una que llaman inadmisible. Y en cada una de esas leyes están explicadas cuáles son de esas tecnologías que son inadmisibles. Entonces, ya nos están diciendo que la ley biométrica, o sea, digamos los aparatos biométricos que sacan datos en vivo, están en este momento, cuando cogen tu cara, son capaces de sacar datos en vivo y pueden incurrir en discriminación algorítmica. Discriminación algorítmica es decir que tú, ¿cómo te llamas tú? ¿Tú? Sí. ¿Cómo? Sonia. Bueno, resulta que ven a Sonia y dicen, uy, no, esta tiene una cara terrorista, que no puede con ella. Vamos a detenerla porque es que yo creo que ella puede ser terrorista y en 5 minutos sacar una metralleta y matarnos a todos. ¿Por qué? Porque simplemente un algoritmo dice que eso puede suceder. Bueno, esto es de Minority Report. Ya, exactamente. ¿No? Pero ya, por ejemplo, no sé si os acordáis del caso de un español que está preso en Estados Unidos porque un algoritmo dijo que dio toda la probabilidad de que él estuviera cuando han demostrado que él finalmente no estaba en la escena del acto. O sea, es que eso ya está sucediendo. Entonces, esos, por ejemplo, son riesgos inadmisibles y creo que me parece que es un gran trabajo de entender la inteligencia artificial. Por supuesto que se queda corta, pero me parece que ya se están haciendo cosas y que creo que sí va a marcar un camino y que por supuesto tiene sus falencias como todos los proyectos que se sacan, pero que me parece la mejor de las apuestas para marcar el camino hacia donde nosotros tenemos que pensar a una inteligencia artificial responsable. Simplificando, ¿hay que humanizar la inteligencia artificial o los robots o hay que robotizar a los humanos? Yo creo que hay que humanizar a los humanos. ¿Humanizar a los humanos? Sí, yo creo que es gracioso porque... O sea, el hombre no es el lobo del hombre. El hombre Hobbes. nace... A ver, mi querido Hobbes, ¿cómo te lo explico? Los robots a lo largo de la historia... La respuesta no me la esperaba, ¿eh? Ya. Los robots a lo largo de la historia han tratado de ser cada vez más humanos, de tener más morfología, porque a nosotros nos encanta antropomorfizar todo, porque nos da menos miedo. Entonces hemos convertido a los robots en tratar de ser como lo más humanos parecido. Y mientras los robots han hecho eso, nosotros hemos hecho el camino inverso. Entonces nos hemos robotizado más. Entonces ahora andamos todo el tiempo así entre el teléfono, estamos en todo el teléfono. O sea, yo me subo a un ascensor y ya nadie te ve a los ojos en el ascensor. No, estás mirando la pantalla. Hombre, siempre. Entonces yo lo que creo que el camino que tenemos que hacer es humanizarnos, volvernos más éticos, o sea, mirar a los ojos. Yo no sé si os has dado cuenta que nosotros hemos perdido la mirada por estar haciendo así. Ya no miramos así, miramos así por culpa del teléfono. Y eso es muy grave. Entonces tenemos que humanizarnos más nosotros. De todas formas, ¿cómo acometemos ese proceso? Es decir, humanizarnos, exactamente, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, Mira, desde pequeños o de mayores podemos aprender a ser más humanos. Yo creo que el problema, que lo mencioné un poco en la charla, y es que a nosotros la tecnología nos fascina, o sea, nos produce nuestros sueños locos y nos encanta, a pesar de que nos asusta, digamos que es una mezcla. Y nosotros estamos en un momento donde están sucediendo muchas cosas en muy corto tiempo, entonces no tenemos cómo digerirlo y por eso queremos abarcar y entonces queremos saber todo y entonces cuando ya estamos en una red social nos están, a mí por ejemplo, tienes que hacer videos en TikTok y yo que yo no quiero hacer videos en TikTok. No, es que tienes que hacer videos en TikTok porque todos esto yo, pero como un filósofo, o sea, ¿habéis visto un filósofo bailando en TikTok? Yo no voy a hacer los bailecitos, ¿no? Pero mi hija me está diciendo, bueno, es que tienes que hacer bailes en TikTok, yo no. Entonces un día digo, bueno, está bien, me voy a meter a TikTok. Entonces me meto a TikTok, no, pero has visto la nueva red social que se llama no sé qué, y es que tienes que estar porque es que si tú no estás, es como que no puedes estar. Hay un filósofo que en los años 70
Habló de la sociedad líquida. ¿Os acordáis quién era? Bueno, ¿quién era? Ah, muy bien, Bauman. Nos habló de la sociedad líquida y él describía básicamente que era líquido, era porque decía que todo aquello que nosotros creíamos que tenía una raíz profunda, como la educación, la religión, la familia, todos esos valores sagrados que construimos a lo largo de los años, han perdido su cimiento a través de la tecnología. Y esto ya lo dijo en los años 70. Entonces, se llama líquida porque todos estamos ahí flotando, pero nosotros estamos en el medio, entonces estamos tratando de no ahogarnos en medio de todas las olas tecnológicas. Es muy difícil, pero yo creo que lo que tenemos que pensar a entender y es que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta y que es un medio que nos sirve a nosotros para algo. Si el teléfono se creó para llamar, pero ya nadie llama por teléfono, o sea, ¿habéis intentado llamar a alguien por teléfono? ¿Os ha respondido? Es como que no sé para qué creamos los teléfonos. Sobre todo si es millennial. Cambiémosle el teléfono, cambiémosle el nombre, porque esto ya teléfono no es, ¿no? Entonces, tenemos que como empezar a entender que, digamos, nosotros llevamos muchos años construyéndonos como humanos y que tenemos que, frente a la inteligencia artificial, ser cada día más humanos. Y eso lo dijo Nietzsche, humano más que humano. Y ese es nuestro trabajo, alejarnos un poco, ¿no? En el buen sentido, y tratar de encontrar eso que como especie nos hace humanos, que como especie nos hace juntos, que como especie nos podemos encontrar que somos seres humanos o somos catalanes o somos de Cornellá o somos de Colombia o somos de algún sitio, pero a la base, en el mínimo, todos somos seres humanos. ¿Y la inteligencia artificial es aplicable a todos los aspectos de la vida, todos los negocios, etcétera? Porque ahora estaba buscando, que he encontrado antes un ejemplo de la UNESCO que hablaba de que la inteligencia artificial podría contribuir, por ejemplo, a un sistema, antes lo han mencionado indirectamente, un sistema penal más justo. Es decir, ¿te imaginas que te juzgue un robot? Esto puede, bueno, no, a lo mejor era un poco robot el tío que juzgó a este que dijiste, pero puede pasar. De hecho, ya pasa con temas de diagnósticos médicos, ya pasa con determinadas cribas que se hacen para determinados servicios, etcétera. ¿Es aplicable a todo? Pero yo os voy a contar un caso que es un estudio que hicieron en Estados Unidos acerca de la justicia americana y contaban que los jueces después de las 5 de la tarde, después de estar trabajando desde las 8 de la mañana, sacaban los juicios más rápidos que los de la mañana. ¿Por qué? Porque estaban hasta acá, ya querían irse a la casa, ya estaban cansados. Y entonces, creas o no, somos humanos, pero también, o sea, somos físicos, o sea, nos cansamos, o un día tenemos dolor de cabeza, o tenemos un mal día porque, no sé, porque se nos fue el transporte, o nos pasaron muchas cosas, entonces nosotros tampoco es que seamos tan neutros. Ahora, ¿qué podría pasar con la tecnología? Yo creo que la tecnología puede abarcar muchos factores que los humanos no podemos abarcar, ¿sabes? Lo hablo, por ejemplo, desde medicina, cuando tú llegas y te encuentran digamos, te dan un dictamen de un tumor, pues si todos los datos tuyos los tienen en el hospital, pues es capaz de decir, mire, es que hace un año tal cosa, es que otra cosa, no sé qué, cosas que un médico no tiene por qué saber, ¿sabes? Porque el que te hace el examen está por allá, el del laboratorio está por allá y el médico está por allá. Mientras que la inteligencia artificial sí sería capaz de reunir y sintetizar todos estos exámenes para dar, digamos, Watson de IBM, por ejemplo, da resultados del 90% en los veredictos médicos. Entonces, a mí me parece que en ese caso es importante porque puedes entender que el robot pues, nunca se va a cansar, este sí, pero la inteligencia artificial no, va a poder, digamos, no va a tener, puede ser muchísimo más transparente, va a tener muchísimos más datos para vigilar. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que es una herramienta. Es una herramienta como esto, es una herramienta para pasar las diapositivas. Entonces, no puedo dejar que la inteligencia artificial sea la única que tome la decisión final. No, tiene que ser una herramienta de uso para eso. O sea, tiene que darme un veredicto y ayudarme a entender algo que tal vez yo no entiendo. Y sobre eso tomar la decisión. Creo que ahora viene el momento de preguntas del público, porque si no nos vamos a acaparar nosotros la sesión. Es que el tema es tan amplio que al final no sabes dónde poner los límites, ¿no? Pues un aplauso para nuestros ponentes, Agustín y Liliana. Y
Y podríamos decir que nos quedamos con una frase de Liliana, que tenemos que humanizar a los humanos, ¿no? Y en esta tónica vamos a seguir con el acto, humanizando a los humanos. Así que Depende si de qué humanos, ¿eh? ustedes tienen alguna pregunta, ya saben cómo funcionamos. Tienen que levantar la mano y cualquiera de nuestras azafatas se acercarán y le harán una pregunta. Tenemos ya la primera, empezamos siempre del fondo hacia adelante. El caballero tiene una pregunta. Por favor, su nombre y si viene de alguna empresa, pues también. Sí, se oye, sí. Ahora. Buenas tardes, soy Luis Martínez de San Vicente. En primer lugar, quería felicitaros por vuestra intervención. Y bueno, he sentido bastantes charlas acerca de la inteligencia artificial y yo me hago esta pregunta. ¿Es capaz de la inteligencia artificial crear un partido político con todos los datos que tenemos? Por ejemplo, los catalanes en las últimas elecciones que ha habido, de crearnos un partido político, es decir, esto es lo que os conviene a todos, esto va de esta manera, esto va de otra manera. Lo mismo le digo de la política que puedo decir de las religiones. Oye, tenéis este tipo de religión. Tenemos una religión de toda la vida, de nuestra cultura, pero bueno, ¿cuántas sectas no hay? ¿Y cuánta gente nos adicta a estas sectas? Entonces yo quería saber, pues bueno, Liliana o usted, a ver, ¿cuál es vuestra opinión acerca, Liliana? Pues saber cuál es vuestra opinión de esta inteligencia con todos los datos que le podamos dar, si es capaz de decirnos, vuestro partido político tiene que ir con estas determinadas premisas. O también decir, entre todos los partidos políticos hacemos una selección, lo mismo que hacemos una selección de jugadores para representar a una nación. A ver de qué manera se puede realizar este tema. Mira, tú tienes que saber que cualquier respuesta que te dé una inteligencia artificial, la que sea, tienes que saber primero qué inteligencia artificial es y con qué datos estuvo entrenada. Porque si nosotros entrenamos una inteligencia artificial con los datos de Cornellá, pues seguramente ya sabemos quién nos va a decir quién va a salir de alcalde. Pero si nosotros entrenamos los datos con información de Zaragoza, Sevilla, Madrid, no sé qué, pues vamos a tener una muestra más grande. La inteligencia artificial puede decir muchísimas cosas, puede decir hasta misa. Ahora, tiene que ser cierto, tenemos que pensar siempre, cuando la inteligencia artificial dice, es que se va a acabar la humanidad, pensar con qué datos ha sido entrenada. Y es ahí donde tú vas a encontrar la respuesta. Yo te hago una pregunta, Luis. ¿Alguna vez tu madre te dijo a ti, no vayas allá porque te va a ir mal, y sin embargo tú fuiste y lo pasaste mal? Cierto. Pues eso es libre albedrío, y eso es lo que estoy diciendo acá, que tenemos que conservar el libre albedrío. Así esta máquina nos diga, oye, este es el partido político, pues nosotros como humanos, parte de nuestra humanidad es equivocarnos. Las máquinas no se equivocan. De todas formas, escuchando a algunos políticos, cierto grado de robotización sí que hay. Hombre, sí, bueno. Todo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Tenemos más preguntas por aquí? Tenemos en la mesa presidencial, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Bahamonde, soy presidente de la Agencia de Innovación del Área Metropolitana, Innovax, y hay una pregunta y una consideración. La pregunta es, que quizás es más larga, más compleja, es la inteligencia artificial generativa. Esta es una cosa, ¿no? Me ha gustado oír hablar a una filósofa de mencionar a Hobbes, a Kant, que esto en Derecho lo hemos estudiado, ¿no? Es una asignatura nada más. Ya. Desafortunadamente tendría que ser algo más, ¿no? Y la matización es que en la Facultad de Derecho, de hace ya unos años, hay el Observatorio de Derecho Público, y venimos tratando de una manera reiterativa todo el tema legislativo o propuestas legislativas para la inteligencia artificial y la generativa también. Hemos revisado el tema de la Europa, el tema europeo, no es completamente satisfactorio para los juristas, y sobre todo cuando se ha mencionado el tema penal, el tema de la asignación penal es un tema que está fuertemente tratado, es decir, que para tranquilidad de los que nos hayan oído, este tema, desde el punto, por lo menos, la Universidad de Barcelona, la Facultad de Derecho, está muy en ello. Hay la cátedra de procesal penal del profesor David Vallespín, que yo colaboro, está muy en ello porque precisamente es un tema que nos preocupa muchísimo, porque hay determinados gabinetes jurídicos que ya han salido, que están invirtiendo millones de euros para las defensas
a través de inteligencia artificial la analogía de la defensa, de la defensa, ¿no? Determinados casos similares. Claro, no es lo mismo defender un caso de una violación del derecho en la conducción, que defender un caso de un delito penal, un ilícito penal, ¿no? O un tema de patrimonial importante en el cual se apruebe una analogía, cuando en el caso de la analogía entran factores humanos también, factores motivacionales, entran el tema de la emotividad, entran los atenuantes, en una serie de cosas que es muy difícil que estén en una inteligencia artificial, o por lo menos sería dudoso que estuviera, ¿no? ¿Qué opina de la generativa y si puede aportarme alguna cosa al respecto, ¿no? A ver, mira, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial generativa, y esto lo encontráis en la declaración de intenciones que hizo al comienzo de año Sam Altman, que es el presidente de OpenAI. Y él decía lo siguiente, incluso cuando estuvo en la gira el año pasado, que también estuvo acá en España, lo decía, y es que ellos no saben muy bien hacia dónde va la tecnología. O sea, ellos no nos presentaron el producto que ellos esperaban de ChatGPT. Ellos nos presentaron lo que entendía que estaba haciendo el sistema, ¿correcto? Entonces, es muy difícil legislar cuando ni siquiera los propios dueños del sistema saben hacia dónde va a mutar. Por eso, yo, digamos que como filósofa, muchas personas cuando me escuchan hablar me dicen, es que tú eres muy negativa. Yo digo, no, yo soy excesivamente positiva. Y yo sí creo que la ética, o sea, nosotros, está muy bien que hayan leyes, pero nosotros tenemos que tirar de la ética. Yo creo que nosotros desde que salimos de la caverna entendimos que la única forma que podíamos subsistir como humanos es tener una ética común a todos. O sea, y si no, si estuviéramos matando al vecino todo el día, o sea, no estaríamos acá. Entonces, yo creo que la ética es muy importante y a mí me invitan a los eventos y me dicen, es que tienes que hablar de ética para la inteligencia artificial. Y yo, no, yo tengo que hablar de ética. Quitémosles el apellido. Lo que pasa es que no, otra vez regreso, no somos tan éticos. Nosotros nos sentimos muy éticos y nos encanta echarle la culpa a la inteligencia artificial que no tiene ética, pero nosotros no hemos sido tan bien éticos y eso lo tenemos que reconocer. Entonces, parte de mi labor en este mundo es tratar de decir, es que la ética nos conviene. Y también cuando ya la ética no funciona, pues tirar de leyes y creo que, por ejemplo, España, que es un país que tiene leyes para todos, desde la industria privada, nosotros tenemos muchas leyes para trabajar esto. Lo que pasa es que hoy las grandes empresas tecnológicas, y si hay aquí alguno de grandes empresas tecnológicas, por favor no me mate, están teniendo muchos datos sobre nosotros. Es que cuando nosotros nos conectamos a redes sociales tienen muchos datos sobre nosotros y eso hace que tengan un poder muy grande sobre nosotros e incluso sobre los mismos juristas, como dices tú. Entonces hoy es muy fácil desprestigiar a una persona, muy fácil hacerle daño a una persona y entonces también estamos asustados por eso. Pero yo creo que lo que necesitamos es, en vez de seguir creando leyes, es hacer que las leyes funcionen y es seguir practicando la ética y empoderarnos y entender que no podemos dejarnos ganar la carrera por ciertas empresas tecnológicas, que son las que están llevando todo el tema. O sea, ¿por qué si una empresa ya en este momento está sacando datos de nosotros que no necesita sacar tantos datos de nosotros, lo sigue haciendo? ¿Por qué? Porque no hemos logrado parar eso. Porque si hay una empresa como ChatGPT que trabaja con un sistema que son los modelos grandes de lenguaje, cuando lanza el producto nos dice, este producto no tiene como objetivo decir la verdad, este producto tiene como objetivo predecir la palabra siguiente. Y entonces nos puede entregar una frase súper estructurada que no significa nada. Pero nosotros no lo sabíamos y lo utilizábamos y mucha gente ya empezó a utilizar esto y a pedirle cosas como si esto fuera, como si fuera casi ir a misa, o sea, como si fuera perfecto. Y no, tiene muchísimos problemas y el problema es que nosotros desconocemos eso. Entonces es también como pensar un poco con cabeza fría y dar un paso atrás y darnos cuenta que los grandes problemas que nosotros tenemos con la inteligencia artificial son humanos, no son de la inteligencia artificial y son comerciales y son de empresas. Es así. Hay empresas, de todas formas, que decir que deben tener alguna sensibilidad porque a las asesoras. Pero es verdad que cuando entras en el departamento los ingenieros salen corriendo. Bueno, yo tengo ya unos guantes de boxeo azulitos con el logo de mi compañía porque realmente, a ver, ¿cómo explicar esto? La ética es algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. O sea, y cada uno, si yo les pregunto a cada uno de vosotros un concepto de ética, cada uno me da un concepto diferente,
pero todos vais a tener verdad, porque la ética es lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. La moral son las costumbres y la ética es la reflexión que nosotros hacemos de esas costumbres. Entonces, cuando tú le preguntas a un ingeniero, que pues si acá hay alguno, por favor, no me odiéis, por favor, que todos me odian, que son así, entonces me dice, sí, nosotros estamos aplicando justicia. Yo, ¿cómo? Mira, no, esto sí, yo no, que eso no es justicia. Sí, que eso es justicia. Y ahí empezamos, ¿sabes? Entonces, evidentemente salen corriendo, pero mi trabajo es justamente sensibilizarnos a que la ética tiene un procedimiento y existe algo que se llama la ética aplicada, que se lleva aplicando en empresas desde hace muchísimo tiempo, que tiene toda una metodología y que ahora más que nunca es cuando la tenemos que practicar. O sea, no podemos escaparnos de la ética y decir, sí, es que acá se está practicando justicia porque yo te sirvo agua. No. ¿Cómo me está sirviendo el agua? ¿Dónde compraste el agua? ¿Quién te vendió el agua? ¿A cuánto pagaste el agua? Esas son las preguntas éticas que les hago yo a los ingenieros. ¿Tenemos más preguntas? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes? En la mesa del fondo, escondido. Tú eres el de recursos humanos, ¿no? Sí. Pero la pregunta no tiene que ver genial. sobre recursos humanos. No. De hecho, bueno, primero de todo, Liliana, muchas gracias. Agustí Sala, muchas gracias. Es un honor teneros aquí, la verdad. Yo he disfrutado mucho hasta el momento. Yo estaría pues unas cuantas horas más, si pudiera. Pero Liliana, has estado hablando, cuando hablabas de regulaciones, sobre si conocíamos una página en concreto. Y bueno, yo estaba anotando y me he perdido esa parte. Es decir, no sé de qué página estabas hablando. Asilomar es un grupo de, bueno, vamos a decir, esto lo vamos a tomar un poco con pinzas, como se dice acá en España, de filántropos. Entonces ahí están las grandes fortunas del mundo, entre ellos compañías tecnológicas. No es que tenga nada contra las compañías tecnológicas, por favor. Y entonces son gente que evidentemente ya no tiene necesidad de estar en el día a día de la empresa, de la cuenta de resultados, y que se sientan a pensar. Pero claro, son personas, yo alguna vez escuché que cuando uno quiere saber para dónde va el futuro, tiene que ver cómo viven los ricos, los que son multimillonarios. Pues esta gente es multimillonarios y ya saben un poco más del futuro que nosotros y se sientan a pensar. Y ellos ya han sacado una lista de declaración de una declaración ética hacia la inteligencia artificial. Y ya hay todos unos principios, están súper definidos y cada año se reúnen e invitan a las grandes mentes, dentro de poco me invitarán a mí, para pensar el futuro de la humanidad dentro de la inteligencia artificial. Y cada vez hay más grupos de estudio, cada vez hay más cosas, o sea, sí se están haciendo cosas. Si tenéis miedo de que no se están haciendo cosas, no es verdad. Lo que pasa es que no hacemos tanto ruido como lo malo, pero hay mucha gente tratando de hacer cosas buenas. ¿Más preguntas? Hola. ¿Nadie más? ¿Me escucháis? Uy. No veo. Sí. Ay, no te veía. Era una voz, pero no sabíamos Aquí, de dónde aquí. venía. Ya. Oigo voces. No, has comentado dos preguntas muy rápidas. Lo que es inteligencia artificial como tal, ¿cuántas empresas y personas la dominan? Es decir, ¿quiénes son los actores en este mundo? Ay, pero ¿por qué me quieres poner en eso? No, porque Pero seguramente lo conoces mejor que yo. Y la segunda es, si esta inteligencia artificial de la que estamos hablando es muy masculina, ¿cuántas mujeres están operando en este mundo? Bueno, a ver, yo sé que es mala educación responder una pregunta con una pregunta, pero os voy a hacer una pregunta. Decirme 3 nombres de personas influyentes en temas tecnológicos en el mundo. Decirme 3 nombres, por favor. Casi todos hombres, ¿no? Entonces, tenemos un problema con la tecnología. Mira, en el mundo las mujeres que trabajamos en inteligencia, bueno, incluso en carreras STEM, pero sobre todo en temas tecnológicos, no llegamos al 20% en el mundo, no llegamos. Y en la rama en la que yo me estoy especializando, que es la ética para inteligencia artificial, no llegamos al percentil del 1%, somos 0.1%. Y resulta que durante muchísimo tiempo los programadores fueron hombres. De hecho, cuando tú empiezas a entender la lógica de un algoritmo, tú dices, este es un hombre, porque si fuera una mujer no diría esas cosas, o sea, diría más cosas, de hecho. Entonces sí, es un mundo masculinizado, pero ¿qué no es masculinizado? O sea, yo soy filósofa. Si yo os pregunto el nombre de filósofos, me vais a dar 20, y si os pregunto el nombre de filósofas, me vais a dar 2. Entonces,
no debería asustarnos y me parece que es un gran reto por parte de las mujeres que, digamos que nosotros a lo largo de la historia hemos sido sesgadas en los temas STEM. No, es que las ingenierías no son para las chicas, no, es que las mujeres no sirven para esto, no sé qué. Entonces, bueno, me parece, yo siempre trato de ver en cada tipo de esto como una oportunidad. Y yo vi como filósofa, que yo ya venía de un medio absolutamente de hombres, meterme a otro medio de hombres porque me interesa justamente romper el molde. Entonces, sí, la tecnología es terriblemente machista. No, la palabra no es machista, es masculina, perdón. Y es masculina en el sentido que ha sido hecha en general por hombres. Y eso lo vemos cuando se está programando, porque queramos o no los hombres o las mujeres, pensamos de manera distinta. Ahora, sí hay empresas, por supuesto que hay. Hay un conglomerado que se llama las GAFA, que yo creo que todos lo conocemos, que se llaman Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Digamos que estas son las grandes empresas tecnológicas, pero ahora vienen digamos que estas son como las de base, las sobre las cuales nos tenemos que ver. Pero ya, por ejemplo, Meta, que es Facebook, ya le está pisando los talones, tenemos las empresas de Elon Musk, tenemos ahora OpenAI, pero bueno, también es de Microsoft. Y bueno, en general estas son las grandes empresas que están manejando el tema de la tecnología en el mundo. Muy bien, pues ¿alguien más? ¿Nadie más? Esta es la última ponencia antes del parón pues, de vacaciones, porque nosotros no volvemos ya hasta el 13 de septiembre, así que aunque parezca muy raro, pues les deseamos unas felices vacaciones de verano. ¡Ay, vacaciones! Disfruten de este merecido descanso. Volvemos también aquí el 13 de septiembre con José María Lasalle, director del Fòrum d'Humanisme Tecnològic de la SADE, y Joan Guardia Olmos, rector de la Universidad de Barcelona. Este face-to-face será presentado, atención, por nuestro alcalde Antonio Balmón. Como son muchos meses, hasta la siguiente ponencia les invitamos pues, a que nos sigan en redes sociales pues, para poder volver a ver esta ponencia, volver a ver a través del vídeo de YouTube pues, esta ponencia o cualquier otra. Y también, pues, por si le tienen cariño a nuestro nuevo amigo, a Pepper, pues si quieren volver a verlo, pues también, ¿no? Siempre un like siempre nos viene muy bien. Muchísimas gracias a Agustí Sala y Liliana Acosta por acompañarnos. Un aplauso para ellos y volvemos en 3 meses.